Bueno, queremos en primer lugar agradecer a las autoridades del Centro de Investigaciones Precolombinas en esta 18º coloquio binacional argentino-peruano por habernos invitado y especialmente por habernos invitado a presentar este otro libro que también ha sido producto, digamos, de una publicación de este año. Así que especialmente a la magíster Janina Aguilar, su presidente, muchísimas gracias por habernos honrado con esta invitación. Bueno, ¿qué te parece, Maricel, si ya podemos comenzar hablando de este tema, de este libro, que se llama Rito y Corporalidad, Antropovisión de la hoja de coca en el pensamiento andino? Te dejo entonces. Encantada. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Bueno, en este libro podríamos decir que dinamiza el objetivo de convertirse en un aporte en términos de la exégesis de la hoja de coca. Es decir, nuestra idea es verdaderamente interpretar qué dimensión cosmovisional tiene la hoja de coca en ese pensamiento andino. Y nuestro universo de estudio estuvo centrado fundamentalmente en la quebrada de Humahuaca y en el antiplano, en ese territorio maravilloso que es nuestra Puna, ambos en la provincia de Jujuy. Y fundamentalmente decir que a través de las campañas etnográficas que fuimos desarrollando, entrevistamos a especialistas terapéuticos, a los chamanes fundamentalmente, quienes nos fueron confiando todo ese saber ancestral concentrado en su tarea, donde multiplican los aspectos rituales que tienen que ver justamente con las hojas de coca, y sabemos que en el área andina esas hojas, esta planta sagrada, se ha convertido ya desde tiempos muy antiguos, desde tiempos preincaicos, en una supramoneda. No solamente por el significado que tenía y su vínculo con diversas actividades comerciales, estaba presente en las transacciones entre grupos, en las relaciones interétnicas también, sino fundamentalmente porque en los aspectos rituales, espirituales, siempre ha tenido un lugar superlativo. Y si te parece, Claudia, podríamos anticipar, ¿no?, algo de lo que significó en distintos contextos en los cuales expusimos sobre el valor que tiene la hoja de coca. Bueno, en este caso, en honor al coloquio también, porque también se nos dio un lugar muy interesante en el 2020, en septiembre, en un anterior coloquio, en donde presentamos, y después fue publicado en la revista Anti, en el año 2021, un trabajo tuyo, Maricel, que se llamó Si no tiene chamán, no tiene una columna, una proposición acerca de los especialistas andinos en la lectura de las hojas de coca, que también hemos incluido en nuestro libro, y por mi parte hablé sobre la planta de coca en el mito, en el mundo andino y en la frontera amazónica. De manera que ya también allí hay un adelanto, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hemos planteado y que después elaboramos ya con más detenimiento en nuestro libro. ¿Qué decía o qué dice nuestro, en este caso, el que nos ha dicho el prefacio, nuestro prólogo, el doctor Juan José García Miranda? Bueno, hemos tenido esa gran satisfacción de contar con, digamos, el prólogo de este gran antropólogo de la Universidad de Huamanga, en Perú, que nos dice así: Claudia Alicia Forgione y Maricela Alicia Pellegrín nos deleitan con el libro Rito y Corporalidad, Antropovisión de la hoja de coca en el pensamiento andino, en torno a la cosmovisión de los pueblos portadores de los saberes y conocimientos que nutren su estructura. Cuentan con el aporte que les ofreció la historia y la etnología, además de indagar sobre la taxonomía de la coca como planta maestra
para sumergirnos en la visión del mundo de los pobladores de la quebrada de Humahuaca y la Puna Jujeña, Argentina, que puede aseverarse forman parte del Avia Yala, o territorio de la diversidad natural y cultural desde épocas prehispánicas. En este libro tendrán la oportunidad de acceder a las entrevistas que hemos registrado en nuestras campañas etnográficas, que luego desgrabamos personalmente y transcriptas en forma literal con el fin de rescatar sus voces y simultáneamente para que cada lector experimente la sensación de que está interviniendo personalmente junto a las autoras en cada una de esas conversaciones. Y Y sí, ¿qué sí, te parece si comenzamos con los relatos míticos que son tan sustanciosos? exactamente. Bueno, hay una que fue especialmente interesante, eh, cuyo autor, o mejor dicho, la hemos extractado de un trabajo de Ocio Acuña, que fue interesante. Lo interesante es que el contenido de los mitos en general, de los relatos andinos, destaca, ¿no es cierto?, en este caso, la presencia de la deidad frente al ser humano. ¿Y cómo se ofrece? Se ofrece como un don, como un regalo, en una semilla, en algo tangible aunque pequeño, ¿no? En miniatura. Pensemos que es una semilla de la planta de coca transformada o, digamos, modificada de las dimensiones reales, ¿no? Entonces, la semilla de coca, la cuca mugliu, disculpen los que saben quechua porque mi pronunciación no es para nada buena, está representando la naturaleza femenina. Y por eso la cáscara, que ustedes pueden ver allí indicada, ¿no es cierto? A ver, ahí estamos. Justamente la cáscara alude a qué? A la matriz. La almendra, la pulpa, al interior de la semilla, que tiene que ver con la alimentación, con la comida, y además, o con la nutrición en general, ¿no es cierto? Y el embrión, el ollejo sería, es la hoja que chaschan, es decir, que mastican, que coquean, ¿quiénes? Los seres divinos. Por esa razón, ¿no es cierto?, la hoja de coca es considerada una hoja sagrada, porque es la hoja preferida para coquear justamente de los seres metasensibles, ¿no? De manera que esto, digamos, es como la base de toda esa sacralidad que vamos a ir encontrando a lo largo del camino de las hojas de coca. Y en Y, cambio, sí, perdón, Claudia, ¿qué te parece si seguimos con otro relato mítico que también da cuenta, ya estamos hablando del área andina en el siglo XVI, en la cual circulaba un relato de ese hilo témpore que nos decía Eliade, en el que están localizados los mitos, y que relataba sobre los indígenas del Cusco acerca de la génesis de la planta de coca, en la cual todavía no era un árbol, sino que era una hermosa doncella, una hermosa mujer, pero que de algún modo por su conducta transgresora estaba fuera de lo convenido, los estándares que tenía y propiciaba esa cultura, la mataron y la partieron por medio y la sembraron. Y de este gesto de distribuir los restos de esta joven ya muerta, nace el árbol que llaman Mama Coca y Coca Mama. Y desde allí, otra vez la comensalidad, comenzaron a comer. Y se decía que esas hojas de coca se transportaban en una bolsa y que ésta solo se podía abrir para comerla después de haber tenido cópula con mujer. Y eran los hombres en ese tiempo los únicos autorizados para su consumo. Y el uso de la coca por parte de los indígenas, a pesar del origen femenino y de los mitos que atribuían a la planta, o quizá por eso mismo, estaba siempre reservado, como dije,
a los varones adultos. Y hay otro relato, en este caso andino-amazónico, si te parece, Claudia, mencionarlo. Bueno, justamente lo interesante es que entre el área andina y el área andino-amazónica hay grandes semejanzas, pero como digamos, en esta franja de frontera andino-amazónica, justamente, digamos, los protagonistas tienen que ver directamente con un tiempo primigenio, cosa que se ha perdido en el área, digamos, nuclear andina que acabas de referirte. Y es un mito realmente muy interesante. En general, digamos, que se acercan a la zona amazónica, tiene muchos más protagonistas y en donde los cuerpos que se transmutan, cuerpos que se metamorfosean, tienen una gran dinámica, ¿no? Y una gran erótica también. Este argumento habla, por ejemplo, de un primer sabio que tiene su hija y además y hay un árbol. Son los tres que viven, ¿no? Los tres que existen, digamos. Y el árbol más grande del mundo. Y dicen que la hija era muy buena, pero no le gustaba juntarse con hombres. Sin embargo, dio a luz a un hijo dentro de una vasija y lo tapa con otra. Fue a avisar a su papá del alumbramiento y al destapar la vasija, en vez de un niño, ¿qué había? Una pequeña planta. ¿Qué hizo esta persona? La trasplantó y creció hasta llegar a ser el árbol más grande del mundo, que con el tiempo dio muchísimos frutos, el mismo árbol, una de sus frutos fue la coca, la yuca, el plátano y la caña, ¿no? Bueno, esto habla también de que estas personas ya saben algo de agricultura, ¿no? Es decir, el mito también remite a lo que actualmente a lo que se dedican las personas a las actividades productivas. Ahora bien, los actores más destacados de otro de los relatos andino-amazónica son astros, ¿eh? Y este uno de ellos es el Sol, que tiene dos hijos, un varón y una mujer. Y la mujer, en este caso, era la encargada de trasladarse a la tierra. ¿Para qué? Para robar las plantas verdes de coca que debía quemar antes para llevárselas al cielo a su padre. Bueno, un día logró llenar un montón de mochilas, pero ¿qué pasó? No advirtió que muchas de sus hojas quemadas fueron quedando por el camino. Y entonces las personas que vivían en la tierra, que aparentemente eran todos hombres, la descubren. Y entonces, por una determinada estrategia, la engañan y entonces hacen que se quede en la tierra y la obligan a casarse con el dueño del cocal. Y a partir de este momento de cohabitar este hombre con esta muchacha que se había metamorfoseado en mujer para poder venir al mundo y robar la coca, a partir de ese momento y de haber tenido este acto íntimo sexual, queda entonces definitivamente hecha mujer y comienza a participar de otra nueva forma de vida. Digamos, lo interesante de este mito contado así muy rápidamente, por supuesto es mucho más extenso, podemos ver, como decimos aquí en la placa, cómo los ritos muestran también esa porosidad entre el mundo vegetal, animal, astral, con el humano, revelando, ¿no?, que mediante su actividad creadora producen lo que es y el orden del ser. Es decir, interrumpen un primer orden donde había seres que se metamorfoseaban, que eran seres ambiguos, en algo más ordenado, ¿no? Entonces se clausura ese tiempo anterior, ese tiempo del caos, podríamos decir, y se instaura entonces un tiempo distinto, un orden totalmente nuevo y diferente. Y fíjense que a lo largo del tiempo hemos estado entrevistando, por ejemplo, a don Tito Alejo, en Barranca de Ardón Castro Tolay. También hemos realizado un video documental sobre la curación que él hacía, sobre ese diagnóstico y todo el proceso de lectura de las hojas de coca. También realizamos entrevistas a otros referentes y a otros chamanes, en el caso de Liquitay, por ejemplo, en la localidad de Tilcara. Bueno, en el caso de Don Tito verdaderamente era un campesino
juneño, que tenía justamente ese don, podríamos decir, esa potencia de poder realizar esa lectura, ese vistaje con las hojas de coca. Y en el caso de doña Águeda, que mencionamos en la localidad de Abrapampa, justamente, nos confirmó con una certeza de su propio cuerpo el lugar donde había sufrido, había sido afectada por el rayo. En un lugar de su cabeza, en el parietal derecho más precisamente, nos permitió que viéramos un pronunciado hundimiento que tenía y una cicatriz que le había dejado bien visible, que le había dejado el haber sido volteada por el rayo. Piensen ustedes que esta evidencia, de algún modo, la iba a acompañar toda su vida, la acompaña toda su vida, y que no es el caso de doña Águeda, como hemos mencionado, un caso aislado, sino que hay muchos de estas personas, muchos pierden la vida, como dije, ¿no? Al ser afectados por un rayo. Pero fíjense ustedes que, de algún modo, ¿qué nos está indicando quienes han sido tocados por el rayo? Que se transpone esa frontera, por otro lado, muy sensible, entre lo que es la vida, la muerte y la resurrección. Es decir, es un completo rito de tránsito o de pasaje, por el cual esa persona, como en el caso de Águeda, en sus 12 años, que pierde la conciencia hasta el borde de la muerte prácticamente, recupera su conciencia y toma, justamente, se reconfigura, ontológicamente cambia y se da cuenta que tiene esa capacidad de curar. Y ahora podríamos hablar, Claudia, de la lectura propiamente dicha de las hojas de coca, si te parece. ¿Cómo no? bien. Y la pregunta que podemos hacer, ¿no? Más allá de lo que estamos viendo ahora en la placa y lo que significa cada una de acuerdo a determinados signos que tiene y señales que va dando la hoja de coca, ¿por qué todo este pensamiento es posible, no? Lo hemos ido diciendo a lo largo de nuestra charla, pero no está de más puntualizarlo, ¿no? Y saber que estas sociedades que son de tipo comunitaria, más allá de la globalización, lo voy a repetir nuevamente porque es así, el hombre no es un uno, digamos, es decir, distinto de los demás, como ocurre para nosotros, ¿no? Hablamos siempre del individualismo. Bueno, esto es justamente ser distinto de los demás. En estos lugares todavía el hombre sigue sintiendo que es un ser en relación. Es decir, cuando la persona se va haciendo permeable, ¿no?, a las irradiaciones del entorno. Y en esto seguimos, ¿no?, un poco la idea y la orientación de Le Breton. Las curaciones que realiza el especialista empírico del norte argentino están en interrelación con todo ese cosmos y con todos los seres vivientes. Por eso la expresión leer las hojas de coca seguirá planteando muchísimos interrogantes. Pero aún hay algo más que es muy importante y que es bien tangible, ¿no? Es que estas hojas encierran una ontología humana que activa una lectura posible. Pero ¿cuándo la activa? Solo con quien la lleva. Cuando uno va al curandero o al chamán del norte, tiene que llevar las hojas de coca. Las compra del comercio y lleva las hojas de coca. 1 onza es suficiente. Muy poquitos gramos y el alcohol, que por supuesto también hay que llevar, pero fundamentalmente las hojas porque son con las cuales da el vistaje, o sea, la adivinación, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que lo tangible, y repito, es que estas hojas encierran una ontología humana que activa esa lectura solo si uno la lleva. Inclusive con Ricardo un día le hablábamos, él también sabía curar, y nos decía, ustedes quieren una respuesta exacta, porque a veces somos un poco insistentes y hasta un poco molestos los antropólogos, ¿no? En nuestro afán por saber y tener con precisión una respuesta. Y entonces nos dice,
yo no puedo leer las hojas de coca que no son tuyas, ¿eh? Las podés traer en un papelito, envueltas en papel, en una bolsita de nylon, en una chuspita, pero no son mis hojas de coca, son de la persona que las trae. ¿Por qué? Porque la hoja de coca representa el cuerpo humano. En las hojas de coca está tu nombre, tu edad, todo tu sentir. El oler, el tocar, el ver, el moverse de una persona están justamente en la hoja de coca. Bueno, y acá tienen, ¿no? Cuando se supone está enfermo del tórax, mal de los pulmones, una enfermedad para no levantarse, cuando está enfermo de todo, cuando la hoja está oberita, y una homología entre la hoja de coca y el cuerpo humano, en función también de lo que nos dijo Águeda en dos entrevistas bastante interesantes que también hemos registrado en nuestro libro. Seguimos, Maricel, con la percepción del cuerpo enfermo, ¿qué te parece? Perfectamente. Y fíjense ustedes que cómo se concibe la enfermedad en el mundo andino. Está alejada de lo biológico, de lo natural, y se aproxima a una construcción, ¿no? Que tiene que ver con lo etiológico. ¿Cuáles son las causas de esa enfermedad? Por lo general vinculada a una transgresión, algo que se incumplió, no haber realizado la corpachada, no haber realizado un ritual, no haber digamos, propiciados esos rituales que tienen que ver justamente con la obligación y con ese gesto de comensalidad con Pachamama. Entonces la persona se enferma de susto, se enferma de maradura o pilladura, queda atrapada en el lugar donde no realmente propició ese gesto ritual, como dije. Entonces, ¿quiénes son los indicados para realizar el diagnóstico y luego la terapéutica? Los chamanes. Y desde esta cosmovisión, entonces vamos a comprobar que el cuerpo del enfermo, frente a lo que es el chamán, este especialista ritual, es quien de alguna manera reinserta en el mundo cotidiano a ese enfermo una vez que realizó su práctica terapéutica. Porque la idea de la enfermedad es que interrumpe el contacto entre el cuerpo y el ánima o el espíritu del enfermo. Y el chamán, a través justamente de las hojas de coca y también de la invocación del nombre del paciente, tiene que lograr reinsertar ese espíritu en ese cuerpo afectado. Fíjense ustedes que en el área andina, ¿no? de alguna manera entrando nuevamente en sintonía con lo que nos confiaron nuestros interlocutores, el ritual es parte de esa vida cotidiana. Es considerado eficaz y es considerado obligatorio. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver justamente con ese cuerpo afectado, ese cuerpo y el contacto con la hoja de coca, que como bien dijiste, Claudia, es el alter ego del cuerpo del enfermo, ¿no? Y si te parece, ¿no? Podríamos seguir viendo cómo dinamiza la vida social la hoja de coca. Bueno, y llegamos entonces a las reflexiones finales, justamente, ¿no? Dinamiza la vida social. ¿Por qué? Porque propicia el entramado de intercambios, ¿no? Donde la reciprocidad, piensen que los sistemas de reciprocidad también están presentes todavía en el área andina, se convierte en una auténtica ética del don, ¿no? Y en el itinerario justamente que seguimos en este libro, entonces, quisimos acercar al lector inclusive que no está muy familiarizado con estos temas, al paradigma indiciario, es decir, expusimos el rito de umbral, ese rito de quienes fueron tocados por un rayo, ¿no? Convirtiéndose en verdaderos chamanes, que entonces a partir de este momento adquieren esa capacidad de lectura. Inclusive en muchos casos nos dijeron, me asombró ver de repente que podía leer la hoja de coca, ¿no?
Es decir, realmente es un descubrimiento que hace la persona que ha sido tocada por el rayo, que debe ser un momento realmente muy, muy especial, ¿no? Después también continuamos, ¿no?, con el registro gráfico de la hoja de coca, según la imagen especular elaborada con su propio cuerpo por el nativo de la cultura andina, como acabamos de ver. Evaluamos la tipología en cuanto a la forma, al tamaño, auscultando la superficie en busca justamente de señales inequívocas. ¿Qué te parece, Maricel, si querés comentar las próximas reflexiones? Sí, cómo no, por supuesto. Bueno, luego fuimos vinculando a la hoja de coca con la trama de percepciones que pone en función los sentidos biológicos, ¿no? Y cómo esos sentidos se van configurando culturalmente. Lo visual, lo táctil, lo auditivo, lo olfativo, lo gustativo. Pensemos lo visual, ¿no? Que se habla de leer las hojas de coca, como si se tratara de las páginas de un libro. Y en esa interpretación se observa, como vimos en las figuras, que la hoja está representando alguna parte del cuerpo que está siendo afectada por la enfermedad. Por eso es tan importante ese registro pormenorizado de la hoja de coca y ese conocimiento de la especificidad de la misma para hacer esta interpretación visual. Lo táctil, ¿no? Es muy importante cómo el chamán toca esas hojas de coca, las consagra, dice los ensalmos correspondientes, las oraciones, y esto realmente las carga de sentido y de sacralidad. Lo olfativo, ¿no? Es tan importante los saumerios que va realizando el chamán a medida que hace su práctica terapéutica. Lo gustativo también, porque sabemos que mediante la masticación, no la masticación propiamente dicha, pero sino el coqueo, según el gusto, el sabor que vaya teniendo a través de este gesto, va interpretando si es amargo ese gusto, el pronóstico del enfermo será serio. Si es, por otro lado, dulce, seguramente va a tener una rápida mejoría ese enfermo, y así cada uno de los sentidos va siendo atravesado por estos conocimientos y por esta sensibilidad fundamentalmente, ¿no? Y fíjense ustedes que, como ya dijimos, no solamente la actividad propiamente dicha del tejedor, que tiene que ver justamente con ese vínculo ritual que tiene con las hojas de coca y a su vez también con el coqueo, sino que la percepción de la hoja se hace visible también en la totalidad de las actividades cotidianas y festivas, desde tiempos muy lejanos. Y en ese entramado que surge, en ese entramado cultural que surge de esta pequeña hoja de coca, se va reafirmando esa antropovisión que no ha desistido de sus esencias fundantes, ¿no? La reciprocidad, su vinculación con el entorno natural y la complementariedad, aspectos que fortalecen la presencia y la eficacia de las hojas de coca. Y creo, Claudia, que nos queda nada más que leer algún fragmento de ese hermoso prólogo que nos escribió el doctor García Miranda. Así es, y es el final justamente, en donde dice el doctor García Miranda que el libro colabora como un medio que contribuye a la construcción de un nuevo paradigma en desarrollo, que tomando los saberes de los pueblos andinos y otros, ahora son valorados no solo por los científicos sociales, sino también por las ciencias naturales, y en especial por la biología, entre ellos Lynn Margulis, Mancuso, Simard, Dandley, Galián, etc. Las nuevas teorías toman en cuenta lo que los Yachac, los Amauta y los chamanes andinos y del mundo han aprendido justamente a cómo interactuar con la naturaleza para recuperar y conservar la armonía que ha devenido en anomia y caos agravado por el mismo hombre. Es decir, cómo nuevamente es importante la interdisciplinariedad, ¿no es cierto?, para poder
realmente y volver la mirada hacia estos, digamos, chamanes y curanderos que tienen realmente conocimiento y cómo ese conocimiento debe integrarse a nuestros conocimientos enciclopédicos también con todo el respeto que se merecen. Y los movimientos en el mundo al respecto están bastante avanzados en este sentido. Y quisiera terminar diciendo que así como la memoria corporal en relación con la historia, la hoja de coca también resume en el presente del cuerpo todo el pasado de una cultura. Este pensamiento es de un antropólogo colega de Japón, que es Junso Kawada, que es de un trabajo que realmente es muy interesante sobre el tema justamente de qué es el cuerpo. Bueno, con esto damos entonces por concluido, agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y bueno, esperamos preguntas y deseamos que realmente les haya interesado. Bueno, Claudia y Maricel, primero que voy a hacer la pregunta que tienen muchos es ¿dónde podemos conseguir el libro para leerlo? Bien. El libro es de venta personal. Formamos una cooperativa de dos con Maricel, de manera que para los que viven en Buenos Aires puedo dejarles mi correo o el de Maricel, si están en la provincia de Buenos Aires, o por correo, que es la otra forma de poder hacerles llegar el ejemplar. Y alguien preguntaba por el video Sí. está en YouTube, está subido en YouTube. En el libro está el QR como para que puedan conectarse directamente e inclusive también están en el libro los QR de las charlas que hemos dado sobre estos temas. O sea que complementan de alguna manera o profundizan a veces algunos de los temas que hemos tratado en el libro. Muchas gracias.